Información desde todos los ángulos. 8:36, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis con el análisis y con nuestros panelistas que nos van a permitir este análisis. Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, y Javiera Arce, cientista política. Qué gusto tenerlos a los dos. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Saludar a nuestros televidentes, auditores, etcétera. Que nos están mirando a través del streaming. Sí, eso sí, Exactamente. pauta.cl. Bueno, bienvenidos. Ya estamos a 20 días de las elecciones de la segunda vuelta y también tenemos, ¿no es cierto?, un caudal de encuestas de este fin de semana. Y ya la próxima, escuchaba a Cristian Maldivieso ayer que decía, ya la próxima ya entramos en B. Entramos en B. O sea, en este delirio, digamos, en que tenemos en que existe un número relevante de la población que no tiene encuesta de la mano y otro número que tiene y hace apuesta incluso con las encuestas que le llegan por WhatsApp. ¿Cómo ven que comienza este tramo final? Porque lo que mostraban Criteria, Panel UDD, Cadema ayer, es que el trasvasije de votos de Franco Parisi va casi completo, o por lo menos más de un 50% a la mitad, con Janet Jara. ¿Qué posibilidades tiene Janet Jara de remontar, Javier Arce? ¿Tú crees que está con un espacio para poder remontar en 20 días? A ver, yo no descartaría nada, pero creo que la candidata está buscándolo. Yo creo que está peleándolo y eso es por lo menos para mí algo loable. ¿A qué te refieres con que está peleando? ¿En qué ella ¿Dónde lo ves, digamos? Porque, en todo. O sea, va a los por ejemplo, ayer teníamos debate, no hubo debate, pero ella fue igual. Uh-huh. Ella estaba estuvo disponible para claro, ir. ¿Te refieres tú al debate que estaba organizado entre Mega, Diario Financiero y Radio Bio Bio? Claro. Claro, ella estuvo dispuesta hasta el último minuto y ha utilizado también eso para interpelar a José Antonio Kast. Claro, y lo otro es que yo creo que ella ha hecho giros programáticos o intentos de giros programáticos también interesantes, introduciendo esto del IVA de los medicamentos de Franco Parisi, tratando de hablarle también al electorado. Resulta creíble, Javiera, a esta altura estoy pensando, cuando uno como que da la impresión de que todas las, voy a decirlo así, todas las micros le sirven, porque si no lo planteó antes en la campaña, ni para ganar la primaria, ni después para la primera vuelta, tú dices, y ahora es demasiado evidente que lo está haciendo para ganar los votos de Parisi, o está bien que sea así. Es que es una elección distinta. Entonces ahora ella quiere ganar, o quiere por lo menos tener un resultado que no sea una brecha tan grande como la que estamos viendo en las encuestas. Entonces claramente hay necesidad de hacer un juego político, de incorporar como llamamos los cientistas políticos, esto es como catch all, así como atrapar lo que más se pueda dentro de las propuestas de los distintas candidaturas. Lamentablemente las candidaturas más chicas, no sé, Harold May Nichols o Meo, sacaron muy poquitos votos, entonces es muy difícil hacerles tantos guiños. En este caso es a mirar al electorado de Parisi, que es ahí lo decisivo y los que van a ser finalmente el pivote. Sí. Claudio Alvarado, ¿cómo lo ves tú? Porque también es cierto que es como, claro, uno necesita, como tú dices tú, ¿no es cierto?, sumar la mayor cantidad de votos posible para incluso perder quizá una mejor postura, pero tiene que ver también con la mirada y el diagnóstico. Yo creo que lo que deja lo de Franco Parisi no es solamente un tema, una discusión sobre votos, sino que una discusión sobre la radiografía del país que estamos viviendo. Sí. Y eso es lo que sobre la marcha tienen que incorporar los candidatos, ¿o no? Efectivamente, son distintos planos. Sí, claro. Por un lado está la cuestión estrictamente electoral, donde es bien claro que la candidatura de Janet Jara tiene la competencia muy cuesta arriba. Esto sabía desde antes, que el candidato de oposición que lograra pasar a segunda vuelta tenía la primera opción, simplemente por la composición del electorado, de los votantes, de quienes hoy día están prefiriendo a candidatos de oposición en su amplia variedad. Entonces, la verdad es que en esto hasta ahora no hay nada muy novedoso. Eso no quiere decir que la carrera esté completamente corrida, porque en política pueden pasar cosas, pero a esta altura da la impresión de que tendría que pasar algo así como un terremoto político para que el escenario cambiara el punto de vista del ganador. Ahora, sobre la cuestión de fondo, sobre el otro plano, lo de Franco Parisi es interesante porque de algún modo confirma tendencias que nosotros hemos conversado respecto a otros momentos. Pienso, por ejemplo, en la irrupción de la lista del pueblo en su minuto en el marco de la Convención Constitucional del 2021-2022. Pienso incluso antes en candidaturas presidenciales que se mostraron como antisistema y que lograron tener un buen resultado. Entonces, claro, lo de Franco Parisi confirma que el sentimiento de antipolítica, el hastío con la política tradicional, está muy vivo y eso debiera servir como, yo diría, como llamado campana de alerta o advertencia a los distintos grupos políticos en dos sentidos. El primero, en que hay que saber que esos dirigentes
no se comportan como los dirigentes tradicionales. O sea, yo creo, lo digo directamente, que sería un error ir a rendirle pleitesía a Franco Parisi por parte de los distintos candidatos. Y después hay que ir a mirar a su electorado qué es lo que lo está moviendo, sin caer en ninguneo, sin caer en el llamado a facho pobreo, pero buscando preguntarse en serio qué está detrás, porque, como decías tú, Claudio, este es un fenómeno, yo diría, que viene de larga data y que es difícil de asir en los detalles. Sí, Javier estaba como con ganas de decir algo en el punto. Sí, es que lo que pasa es que todavía el fenómeno del Partido de la Gente es un fenómeno como tal. Es un fenómeno que todavía tenemos que estudiar mucho. Así porque es muy resiliente. Sí. A ver, a lo que voy. Franco Parisi, esta es la tercera candidatura presidencial y es la tercera, o sea, y de hecho hoy se consolida como la tercera fuerza política. Ha subido en votación. Claro. Sí, Entonces, se ha ido A diferencia consolidando de, esa a diferencia fuerza. de otros candidatos como la lista del pueblo, no sé qué. Entonces, Marco Enrique Minami, que No, partió con un no. 20, que irrumpió también en su Claro. momento en 2009 y que en esta quinta candidatura no alcanzó el 2%. Y por eso es importante como tener ciertas cautelas también en la interpretación. O sea, por ejemplo, por una parte, tenemos el estudio de Mascareño, que lo está hojeando, y que él dice, bueno, esto es porque hay un individualismo extremo, es neoliberalismo. Yo agregaría que el partido de la gente es como un partido empresa, que no tiene mucha estructura, sino más bien tiene como socios colaboradores, que no son clientes. Es como una especie de Uber, se podría decir. Pero esto es como que si me apretan un poco, porque tampoco he estudiado mucho el fenómeno. Disculpa. Sí. Y en el caso de, hoy día venía escuchando ahora a Pamela Giles, Eso te iba a que decir. Pamela Giles va dando otra interpretación también que me llamó la atención. La que del estallido social. Sí, pero no solo eso, sino que ella toma el concepto de populismo de Ernesto Laclau, que es súper complejo, pero Ernesto Laclau hace una reivindicación del populismo desde una perspectiva muy positiva, de que funciona el populismo, pero que además este pueblo o esta gente no es reconocida y ellos reconocen esta gente. Y ella lo mezcla con un libro que ella sacó, y ella lo acaba de citar, que se llama Maldita Farándula, que ella lo publicó en el año 97, que yo lo tengo, lo compré en una cuneta, y me acuerdo específicamente de ese argumento, porque a mí me llamaba mucho la atención lo que ella decía. Siempre me llamó mucho la atención, sobre todo cuando era periodista de farándula. Ella decía que la farándula era más democrática que la política, porque costaba menos ser famoso que consolidarte en tanto clanes políticos, en tanto, como dice Bourdieu, capital cultural, capital social, que tú requieres para consolidarte en la política, que es más clasista, que es más racista también, versus esta farándula que era más democrática. Entonces ella plantea que el PDG es más o menos este argumento mezclado con la complejidad de las teorías de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Un pequeño apunte muy breve a propósito de la entrevista a Pamela Giles, que también alcancé a escuchar una parte y ver más o menos lo que había dicho. Una dificultad grande que va a tener el Partido de la Gente, perdón, así como le representa un desafío a los distintos actores políticos, una dificultad grande que va a tener es que, como es un partido que se jacta de, comillas, no tener ideología, más allá de que uno discuta eso, pero se entiende, y ese tipo de cosas, como se jacta de eso, tiene un problema, que es que la práctica política le va exigiendo tomar definiciones, Sí. y eso los va, en principio, fácilmente disgregando, y es lo que hemos visto estos días. Estos días de cara a la segunda vuelta hemos visto énfasis como Pamela Giles, más bien abogando porque el partido empuje el nulo, y un nulo con mucha crítica a José Antonio Caz, acaba de decir en esta entrevista Sí, de hoy, fue le súper voy a hacer brutal. la vida imposible en la moneda, Lo van a hacer pésimo, va a ser un pésimo gobierno. versus Javier Olivares, otro diputado electo, también conocido, que viene de la televisión, diciendo que él entre comunismo y libertad no tiene dudas. O sea, yo creo que esa fisura que se está empezando a tejer preliminarmente en el Partido de la Gente no es algo, digamos, que uno pueda descartar. Claro, pero, perdona, es simplemente, ¿no es cierto?, una toma de una toma de razón, ¿no? Es tomar nota de algo que Franco Parisi en las múltiples entrevistas de Lo ha estos días dicho. lo ha venido diciendo. Y también lo que todo el mundo sabe es que tampoco él es 100% dueño de esos votos. No. Como Para es un nada. mundo desafectado, no hay militancia rajatabla. Pero estoy pensando en el día a día de hoy, lo quiero llevar al día de hoy. El hecho de que los dos candidatos, en lo que tú decías, Javier, esta es una segunda vuelta totalmente distinta. No haya habido un debate ayer que estaba comprometido en Mega. Me voy a ir a una cosa súper contingente para salir de esas profundidades maravillosas que estábamos haciendo, pero para poder entender, porque en esto también Cuando tú te estás quieras jugando seguimos, Cuando quieras seguimos, no hay problema. la estela de gobernabilidad que tú quieres dejar sobre la mesa, porque de eso se va a tratar finalmente el próximo gobierno. Que José Antonio Caz no haya ido a estos debates, que se haya restado. Son 5 debates comprometidos, se bajó, entiendo, del de Mega, ¿no? Ayer ¿O no había- hubo debate, eso pudo No hubo. decir. No sé si se bajó.
había un compromiso, lo que pasa que no hay nada Escrito, claro. ya. Pero ayer no hubo debate y puede que haya pero después. no sabemos si va a haber otro, además de los dos que son Archie y Anatel, que esos sí van a ir y está comprometidos los dos. Ya, perfecto. Hay que decir eso. Lo que pasa es que la mayoría de los canales estaba organizando tener su propio debate. Sí. Exacto. Es posible. A ver, yo quiero decir solo una cosa, o sea, para que desdramaticemos esta cuestión y todo, yo encuentro que está súper mal que no vaya a los debates, lo encuentro súper cobarde, ellos que son como la derechita fuerte, no sé qué, son súper cobardes, pero esto no es nuevo. Esto lo hizo Lula también, el 2005, después del problema del Mensalão, que es un caso de corrupción, una estructura que fue muy terrible. De hecho, fue Girceu y otros personajes ahí fueron descabezados del gobierno. Lula se restó de todos los debates y ganó. Entonces, estos no son estrategias nuevas, sobre todo y no son solo estrategias de la derecha, sino que también las ha ocupado figuras claves como de la izquierda. Entonces, yo creo que o sea, ya, sí, está mal, pero es algo que se hace. O sea, tampoco me... Sí, yo iba a subrayar el mismo punto. O sea, es algo que de partida, aquí no es que no vayamos a tener debate, tenemos los dos oficiales que ustedes decían. Después, los distintos candidatos, esto ocurre con José Antonio Kast, pero ocurre con la mayoría, yo diría, estuvieron en muchísimos debates los últimos meses. O sea, de hecho se comentó que en algún momento teníamos exceso de foros. Claro, pero eran 8 candidatos. Sí, y lo tercero es que la misma Janet Jara, que hoy día está haciendo su punto político con esto, porque, en fin, está un momento difícil, lo que decíamos, tiene que colgarse donde se pueda para intentar hacer algo. La misma Janet Jara en un minuto también se restó de debate y en ese contexto fue José Antonio Kast el que le criticaba. O sea, yo creo que lo que estamos viendo no es nada muy novedoso. Yo creo que sería deseable que tuviéramos más instancias, pero también es cierto que el tiempo, las semanas son pocas, digamos, quedan 20 días, entonces yo diría que vamos a tener al menos 2, ojalá haya un tercero y eso fue, se acabó el tiempo. Claro, la próxima semana, para que tengamos las fechas, el 3 de diciembre es el debate Archie, donde vamos a participar y nosotros la Connie va a ser una de las Radio Pauta, y también después viene el de Anatel, que es el 9 de diciembre, que es la semana antes de las elecciones. Ahora, las estrategias no solamente están por ahí, sino que también, por ejemplo, en el rearme de los equipos y en los viajes. ¿Viste? Que José Antonio Kast partió al norte. Yo entiendo que esta semana Janet Jara... Estuvo en la Araucanía y después en el norte. Sí, pero Janet Jara también va al norte ahora esta semana. Todos van al pasaje al norte, no pasaje al sur, al bastión de Franco Parisi. Y también pero en el sur al Franco Parisi también le fue súper bien. Le fue bien. Lo que pasa es que donde le fue extremadamente bien es en el norte. Entonces por ahí va a ir Janet Jara, ya fue José Antonio Kast. Pero en este rearme de los equipos que vimos también como un poco un pastelazo el viernes, ¿o no? O sea, digámoslo, le ha costado, por ejemplo, a Janet Jara le ha costado sumar gente. Finalmente vimos, por ejemplo, a Mario Marcel ya en una videollamada, o sea, en telemático, no lo hemos visto presencialmente, pero lo vimos sumando a Francisco Vidal, con quien tú conversaste, y a este cantante urbano que duró como menos de 3 horas, más allá de la anécdota. Pero es que no muestra un poquito como de... ¿Soledad? Sí, Soledad. Eso. Yo no sé por qué me preguntas. Bueno, yo te aclaro, no estoy en ningún comando de nuevo. Desde que pisé Chile, yo te he dicho que estoy tratando de rearmar mi vida, así es que soy cero aporte para todas estas cuestiones. Pero sí, pues creo que ahí fue un tremendo fail. O sea, como que en verdad hubo una metida de pata importante de no hacer un chequeo rápido de a quién estabas convidando. Pero también yo no veo como, o sea, no sé si tú estás como bien en un puesto en el gobierno, dejar tu espacio e irte a las filas para poder, no sé, casi irte como a una candidatura que no promete tanto, hasta ahora es una apuesta muy grande. Entonces ahí se ve también la falta de convicción política de algunos cuadros. Esto es muy distinto a lo que nosotros veíamos el 2000, por ejemplo, que por ahí Axel Callis decía, pues que cuando duele en el comando, por ejemplo, que metan, como fue meter a Soledad Alvear en su momento, como vocera de Lagos, eso generó un encono muy fuerte entre los socialistas, los PPD, que hayan puesto, no sé, a Soledad Alvear ahí, que era como representaba una cuestión totalmente, los autocomplacientes en ese momento, que estaban estas peleas. En cambio, ahora yo no sé si haber puesto a Vidal generó un como movimiento. Claro, o no, ni siquiera un encono dentro, no sé, del Frente Amplio. Yo creo que ahí vino a salvarlo. Francisco Vidal es una figura súper transversal y que puedes tener muchas diferencias con él, pero es una persona siempre que... llega como salvar, ¿eh? Pero claro, pero además por las performances que hace, porque es súper bruto. Pero solo una cosa, reporteando ese mundo, o sea, no es que Francisco Vidal no estuviera.
Francisco Vidal ya estaba. Sí, estaba... la misma Alejandra Kraus, que es estupenda. Sí, pero ella estaba de vocera, pero él estaba como tras bambalinas. Exacto. Entonces solamente... O sea, tampoco fue sorpresivo, fue sacarlo. Claro, abrieron la ventana y se asomó por la ventana, pero ya estaba dentro de la casa. Para terminar en este punto que me parece interesante, yo creo que más allá de eso, contra las personas que tenemos al frente, se requiere gente con harta densidad política y con capacidad de pegar fuerte. Y yo creo que Vidal cumple con eso. Entonces yo creo que no hay nadie, por lo menos de mi generación, que tenga un perfil de esas características. Yo he sido vocera de candidatos presidenciales y es durísimo. O sea, yo nunca más quiero pasar por ahí. Sí. O sea, ya fue suficiente. Pero es muy duro. Entonces yo creo que ahora, más encima, con todo el odio que hay en redes sociales, yo recibo amenazas, odio, me alteran fotos todos los días los republicanos. Es una cuestión muy desgastante. Y yo creo que ahí claramente necesitas a alguien que sea capaz de pegar fuerte y que no le dé miedo. Pero se trata de pegar fuerte en la campaña, porque cuando uno mira las encuestas de la ciudadanía, no sé si quieren no sé si quieren golpes. Yo creo que pareciera ser que lo que quieren es diálogo, es conversación. Janet Jara se para también ocupando esa bandera. Y después hagamos una pasadita breve por Kass y por Evelyn Matei. Claro, pero para hacer el contrapunto, yo diría que la primera semana de esta segunda vuelta fue muy distinta a la del 2021, porque lo que se transmite en el mundo del oficialismo es cierto brazos caídos o dificultades, remar hacia el puerto que se quiere llegar. En cambio, la derecha tuvo una semana, siempre hay dificultades, pero relativamente ordenada. Uno compara con el 2021 y fue desde que habló Evelyn Matei ese día en la noche hasta ahora. La verdad es que ha funcionado todo bastante bien, coordinado, articulado, reunión de presidentes de partidos, los economistas, seguridad. Y eso tiene que ver mucho con el momento político, con que hay una sensación de que salvo un golpe, un terremoto electoral muy grande, debiera ganar la oposición. Ahora, ¿qué es lo que busca la ciudadanía? La ciudadanía es difícil de escudriñar, pero a mí me parece que uno de los aciertos, lo comentamos antes durante el semestre, ¿cierto? Durante el año, uno de los aciertos de la campaña de José Antonio Kass es que puso el foco muy claro en alguna de las cosas que demanda sistemáticamente la ciudadanía. No son las únicas, pero mejoras en seguridad y migración irregular, en economía y en urgencias sociales, calza con alguna de las prioridades ciudadanas más relevantes. Pero basta con eso, porque eso fue lo que claramente lo llevó y le bastó para ganar la primera vuelta. Pero la propia Evelyn Matei hacía el punto de que eso no era suficiente. No se puede evitar todos los temas, todos los otros temas. Yo creo que a la hora de gobernar, por supuesto, no basta, porque una de las dificultades, las complejidades de gobernar un país es que, vale la redundancia, extremadamente complejo, son muchos flancos, pero sí creo que a la hora de gobernar también se requiere cierta quilla, cierto timón que permita volver al foco y tener prioridades claras. Yo lo he dicho en otros momentos. A mí me parece, con todas las diferencias que yo tenía con ella, que Michelle Bachelet partió con ese foco claro en 3 grandes líneas y eso le sirvió para su gobierno, más allá de que uno discrepara de sus medidas y que yo creo que algunos envejecieron mal, pero tuvo foco y eso le ayudó a conducir hasta que vino el caso Cabal. Yo creo que a Kass, durante su campaña y eventualmente durante su posible gobierno, le puede ser muy útil tener un foco de prioridades claras. No basta, porque el elenco, el abanico de temas es muy amplio, pero yo creo que es una virtud y además, en este caso, eso me parece que ha favorecido la coordinación que ha tenido con la derecha, porque son temas que no solamente guardan directa relación con las prioridades ciudadanas, también le hablan al electorado de oposición. Sí, un punto, Javiera, para ir cerrando. Sí, pero igual tienen un punto abierto muy grave que tiene que ver el señor Jorge Quirós. Yo creo que ese punto es gravísimo. Una persona que no sabe los casos de colusión, o sea, todos los informes, el método Quirós, o sea, es súper complejo. Además, yo no sé si tiene las credenciales suficientes para poder hacerse cargo de la macroeconomía del país, sobre todo en épocas de crisis. Son 8:54, 2 segundos. Sí. No, el tema es muy complejo, pero claro, una cosa, hasta donde yo entiendo, no soy experto, es emitir informes como, para una empresa y otra es tildarlo de responsable de las colusiones. Hay como un trecho largo, me parece. Pero en fin, del tema va para más. Sí, claro, lo que pasa es que hay en uno de los casos aparece como sus informes como parte de una estructura. Digamos, por último, de una justificación de un método. Sí, claro. una doctrina. Ya. Tenemos que cerrar. Sí, Claudio Alvarado, director del hablando. IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, Javier Arce, cientista política, muchísimas gracias.